En estos últimos 5 meses, de las palabras que más se repitieron fue tanto ley bases, la famosa ley ómnibus, y también, bueno, cortes, paros. Mañana 9 de mayo va a ser un día clave porque la CGT organiza un paro a nivel nacional, ya es el segundo que se da, con gran acatamiento, sobre todo del área sindical y de las organizaciones sociales, pero hay también mucho bullicio dentro del Senado. Sí, exactamente, después que la ley bases, la ley ómnibus, el paquete fiscal, bueno, este capítulo de la nueva ley fundadora de la política del presidente Javier Milei pasara por diputados, comenzó esta semana el tratamiento en senadores y por supuesto que ayer y hoy es el tema central, el tema importante político de la jornada. Entre tanto bullicio, vamos a hablar ahora con Diego Raus. Él es sociólogo y profesor de Ciencias Sociales de la UBA. Diego, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bien, bien, muy bien. Aquí en Panorama Bonaerense, viviendo una jornada previa a un 9 de mayo que va a dar que hablar. ¿Cuál es tu análisis como sociólogo de lo que estamos viviendo, sobre todo en estos últimos 5 meses? Bueno, realmente es unos meses, una época muy particular, ¿no? Sí. Primero porque obviamente hay un gobierno de las características del gobierno de Milei, de la Libertad Avanza, un gobierno que plantea una reforma estructural, sobre todo de la economía y del Estado, y un nuevo marco ideológico, digamos, para realizar estas cosas, ¿no? La gran novedad fue su triunfo electoral, su iniciación del periodo de gobierno, sus primeras medidas, y acá aparecen cosas realmente llamativas, ¿no? Por ejemplo, un gobierno, para mencionarlo rápidamente, un gobierno que lleva 5 meses, que tiene un consenso social bastante alto, ¿sí? Y que sin embargo todavía no pudo hacer aprobar ninguna ley. O sea, la gran parte de las reformas que planteó en su programa electoral y que anunció apenas asumió, necesitan leyes porque significa desandar cuestiones que están constitucionalmente aprobadas, y no han logrado aprobar ninguna ley. Las únicas cuestiones donde avanzó son aquellas por la fuerza de los hechos, el cierre de Telam, lo cual no quiere decir cierre de Telam, sino simplemente dejar a la gente sin ir al lugar de trabajo, pero siguen cobrando sus sueldos. Es decir, medidas que todavía no ameritan una reforma legal, ¿no? Pero bueno, este es el panorama tan incierto, ¿no? Claro. Diego, ¿cómo estás, Diego? Buen día. Lo más llamativo es el consenso que todavía tiene este programa, ¿no? Claro. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Cristian González te saluda. Decíamos en la presentación, hoy la ley bases se debate en el Senado, continúa en comisión y por lo que parece, por lo menos en el poroteo fino, en el poroteo final, el capítulo fiscal parece que es lo que más se complica para que pueda pasar. Y bueno, y mañana nueva movilización de la CGT con un alto acatamiento en el transporte, lo que seguramente dará un impacto importante en la sociedad, sobre todo aquí en el AMBA y en la capital federal. Son medidas importantes en cuanto al camino político del gobierno, ¿no? Si la ley base vuelve a diputados y mañana la imagen es un país realmente paralizado, serán 2 imágenes políticas fuertes para el presidente, ¿no? Hay que hilar un poquito fino, ¿no? Yo creo que el paro de mañana, en este contexto, al gobierno le es, o ellos creen que le es funcional, porque en definitiva es un paro organizado por la CGT, que cualquier encuesta o análisis de opinión lo muestra, es una de las instituciones políticas del país con menos prestigio, ¿no? Con menos prestigio social, ¿no? Entonces, yo creo que es para la óptica del gobierno, reitero, desde su perspectiva, es una acción que no mueve el amperímetro, es decir, no genera ningún perjuicio grande y vuelve a poner el escenario político en donde al gobierno le gusta. Es decir, nosotros que venimos a reformar todo y a cambiar todo lo que está mal, y ahí están los de siempre, una vez más poniendo palos en la rueda, ¿no? Entonces, este paro de mañana tiene 2 lecturas. Obviamente de la CGT
la lectura de la acción colectiva que hay que realizar ante el avance o lo que pretende la parte de la ley bases, pero para el gobierno, ojo, es más, creo que lo va a facilitar absolutamente el paro este. Está bien que es inmovilización, por lo tanto la cuestión antipiquete no está jugando, claro. Pero reitero, el gobierno cree que por algún lado este paro le funciona. Ahora, ¿no crees que también, comparto con vos que es como un paro de la casta, usando los términos que el mismo gobierno utiliza? Ahora, realmente en medio de una oposición que está bastante quieta, bastante callada, Cristina vuelve a tomar centralidad y de alguna manera es uno de las voces más fuertes de la oposición, aunque realmente en este momento es una dirigente opositora que no parece, por lo menos por ahora, estar en el escenario político ni para las elecciones del próximo año, ni para las del 2027, las elecciones presidenciales. ¿No crees que la CGT toma esta bandera de hacer un poco de oposición cuando la real oposición política está un poco quieta, está un poco callada? Sí, por supuesto. Acá hay tres cuestiones, creo, ¿no? Por un lado, exactamente, la CGT hace lo que tiene que hacer. Claro. Es cuestión que sobre todo avanza sobre la economía y por lo tanto sobre los salarios, etcétera, etcétera. La CGT hace el único camino que le queda, ¿no? Claro. Por el otro lado, el segundo aspecto, que es cierto, no hay en este momento una oposición firme que pueda canalizar el rechazo a estas medidas, ¿no? Que pueda representar al electorado que rechaza, a la parte de la sociedad argentina que rechaza estas medidas, ¿no? Pero el tercer aspecto que hay que tenerlo muy en cuenta, y esto sí al gobierno le impacta, es cuando la protesta frente al programa del gobierno que quiere implementar surge, no digamos espontáneamente, pero surge sin una representación clara. Y me refiero básicamente a la protesta sobre el tema de las universidades del 23 de abril. Eso sí, es así, le impacta y le impactará al gobierno por dos razones. Primero, por lo numeroso, pero segundo, porque fue una protesta cuyos protestantes, digamos, los cientos de miles de personas, no representaban a la casta, ni a ninguna organización de la casta. Entonces, ahí hay un tema nuevo también, la protesta, vamos a llamarla espontánea, la protesta que transversaliza un poco a los actores sociales, que al gobierno esto sí lo tiene temeroso, por decirlo de otra manera, ¿no? ¿Y crees que esa protesta, que por supuesto, a ver, si nosotros hacemos un ranking de protestas orgánicas, por supuesto que la protesta de la UBA ocupa el primer lugar, porque claramente, como vos decías, hubo mucho manifestante que seguramente votó al presidente Milei, entonces claramente ese tema de la quita de presupuesto de las universidades entró y caló hondo en la clase media. Ahora, ¿crees que esa movilización orgánica, como de alguna manera leo en tus palabras, anticasta, antipolítica, se puede llegar a dar en otras cuestiones, más por la economía, por el trabajo, por la inflación? ¿Lo ves como en algún momento fue por el impuesto a las ganancias? ¿Te acordás en algún gobierno de Cristina? ¿Lo ves como de alguna manera organizándose el pueblo para en los próximos meses hacer otra marcha orgánica con un tema que no sea específicamente político? A ver, el tema de las universidades fue extraordinario por dos motivos. Primero porque si bien era una cuestión concreta el financiamiento de las universidades, sin embargo es leída dentro del paquete de reformas que el gobierno quiere hacer, y sobre todo con el tema del ajuste del gasto público. El segundo aspecto, y esto también va un poco a tu consulta, es que en ese momento el gobierno se equivocó y tocó lo que yo considero que es el bien público más apreciado por la sociedad argentina históricamente, que es la educación pública. Claro. ¿Sí? Y dentro de la cuestión de la educación pública, la universidad es la frutilla del postre, es a donde todas las familias quieren que sus hijos lleguen, ¿no? Entonces eso es lo que motivó esa abrumadora protesta, multitudinaria protesta del 23 de abril.
Si este tipo de protesta se puede volver a repetir, no lo sé, es difícil, hay pocas cosas por las que transversalizan a la sociedad argentina. Incluso, fijemos una cosa, la protesta de mañana, ¿a quién representa la CGT? La CGT representa a los asalariados, Bueno, es decir, al trabajo, convenio colectivo de trabajo. de hecho, Ese trabajo tenemos una parte muy ciento importante de la economía que está en negro, ¿no? Por lo tanto, a esa masa salarial que en este momento, en algunos indicadores, dice que es hasta del 50%, mayor al 50%, la CGT no representa. Por lo tanto, en ese punto no se sentirían representados, pero sí creo, con el alto acatamiento en el transporte, termina sí afectando a un montón de asalariados que no trabajan en blanco, pero que sí se van a ver perjudicados mañana, ¿no? No, sí, por supuesto, es una cuestión económico-laboral, ¿no? Exacto. Pero quiero decir respecto a las protestas espontáneas, que hay un 50% de la población económicamente activa que no está representada en los convenios colectivos de trabajo. Claro. Que es precisamente porque uno dice, se licuaron los salarios, pero el 50% de la población no recibe salario, recibe ingresos precarios, Claro. ¿sí? Y obviamente que son mucho más bajos que los salarios. Entonces, quiero decir, la sociedad argentina está en un estado de desestructuración tal, educación, salud pública, vivienda, territorios y obviamente la cuestión económico-laboral, es un caldo de cultivo para cualquier tipo de protesta. Uno no sabe de dónde va a venir. Apareció la protesta universitaria y fue una explosión. No se sabe si mañana puede haber una protesta en algún lugar por cuestiones territoriales, en algún lugar por cuestiones ambientales, en algún lugar por las cuestiones de la precarización, ¿no?, de la economía y de gran parte de la sociedad argentina. Esto es, en cierta forma, un polvorín. La protesta puede estallar en cualquier lugar porque hay motivos en varios y diversos lugares de la vida pública argentina para protestar. Claro. Diego Raus, profesor y director también de la carrera de Ciencias Sociales allí en la UBA. Muchas gracias por atendernos. Gracias, Diego. Un abrazo. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.